Bueno, estamos a la espera de la respuesta de las autoridades como tal sobre la situación que pasó con el carro. Hasta ahora solamente manejamos lo que es la hipótesis de dos personas que dijeron lo que había sucedido, que había sido la ex de la persona con la que yo tenía una amistad y que ella era la que había mandado a golpear el carro. Esa es una de las hipótesis que se manejan. La otra hipótesis es que haya sido una china, Pamela Tim, que fue donde vivimos en sus apartamentos, que nos quería obligar a pagar 3 meses de depósito porque no íbamos a seguir en el inmueble, o sea, un cumplimiento de un contrato, el cual Hugh Comercio dijo, no, ustedes no tienen por qué pagar eso si no van a vivir ahí. Que ha sido como lo más presencial de decir un problema o algo así, como tal, fue eso. Desconocíamos la situación de que la expareja de la persona tenía alguna represalia en contra de mi persona, o sea, lo desconozco totalmente porque inclusive la persona no vive aquí en Aruba actualmente, pero sí se pueden ver y captar en los videos cómo están grabando el carro porque mandaron a golpear el carro, a destruirlo, sin contar que tenemos bastantes cámaras, o sea, todas las cámaras captaron todo lo que ellas cuando entraron, dice que fue una mujer gorda y se ve otra bajita también, ¿comprendes? Que es la que le está dando con el martillo, inclusive se muestran parte del rostro, ¿ya? Y fueron capaces de entrar a ese lugar a las 2:30 de la mañana con tantas cámaras que hay. Sale un carro, de hecho también se ve, o sea, todas las cámaras captaron todos los procedimientos que esas personas hicieron, que ya la Recherchi tiene tanto los audios que me enviaron que como atestiguando de que había sido por parte de la expareja de la muchacha. Entonces quedamos así como, ajá, ¿qué tengo que ver yo o el carro mío con que el hombre no te quiera o no esté contigo? Porque la hipótesis más se avanza y los rumores de las personas en la calle es que haya sido por un hombre. Esa es la situación que hasta el momento vivimos. Ya estamos a la espera de que las autoridades se pronuncien con el caso, que sea lo más pronto posible. Ya creo que van bastante avanzados porque tienen bastantes recopilaciones de videos, audios y de cosas donde realmente la hipótesis cambió a los 2 días del arrollamiento al carro, que había sido la ex del muchacho. No entiendo qué tipo de frustración o qué tipo de locura es esa de que tú vas a venir a una casa a romperle un carro a una persona que primeramente no te conoce, segundo no sabe de tu existencia, o sea, sabe que tienen tuvieron un hijo, que tienen un hijo, que tienen que tener una comunicación porque tienen un hijo. Se ha estado investigando, o sea, ha averiguado de que la persona pues sí tenía problemas de celos y problemas de cosas y de tormentas según las informaciones de vecinos y personas. Es bastante delicado y es bastante incómodo, muy incómodo, ¿comprendes? Porque nunca esperé yo que en Aruba pudiera pasar algo así. Inclusive hay gente, hay mucho dolor en la isla y le agradezco a todas esas personas que me conocen, que saben que mi vida es trabajar y hay dolor por la situación de ese carro y quieren que eso se esclarezca, que den con el paradero de estas criminales, porque ustedes son unas tremendas criminales, se ve que no tienen educación, no tienen estudio, no tienen nada, o sea, son unas vagas en primera calidad. Y eso ahí tenemos que nosotros cortarlo. Hoy soy yo, mañana puede ser otra persona. Si yo tengo ese carro es por el sacrificio que yo hice, yo tuve que lavar platos, yo tuve que vender ropa, yo tuve que hacer bastantes cosas para yo comprar un automóvil, para yo poderme movilizar aquí en Aruba. No fue que me lo regaló fulanito, ni me lo dio persijito, como están muchas acostumbradas a hacer miles de cosas. Yo no, mi vida ha sido el trabajo. ¿Y han dicho si se habló de un precio para cometer este acto o quiénes son estas dos personas? Pues hasta el momento, lo único que dicen fue eso, que ellas fueron mandadas, que fueron mandadas por esa persona. Wow, me quedo sorprendida porque qué capacidad tienes tú, ¿sí me entiendes? Para hacer algo así. Si eres capaz de mandar a golpear un carro, eres capaz de mañana quemar la casa o mañana hacer que sabe yo cuántas cosas pasan por su mente, ¿no? Y él antes que mi persona tuvo una relación con una muchacha que andaba como con 50.000 hombres, no sé qué pasó con ella. El caso fue que él se retiró, qué sé yo. Y había como cierta represalia entre ella y la madrastra. También inventaban cosas y decían cosas como para ver la división entre nosotros. Yo en verdad nunca les presté atención. No, ahorita voy un momento hacia la fiscalía para ver qué tanto ha avanzado el caso.